Buenas tardes. Voy a explicar acerca del laboratorio de la semana 7, acerca de la configuración para polarización de divisor de voltaje de un transistor BJT. En este caso usamos en el laboratorio un 2N3904, que es un BJT tipo NPN, el más clásico. Podría hacerse en físico, el circuito en físico o en Proteus. Yo elegí el Proteus. Después de simularlo, hallé la corriente de base, corriente colector, corriente emisor, ¿no? Y para hallar el beta, la ganancia de corriente beta, dividí la corriente colector entre la corriente de la base y me salió 273. Este valor, cuando el VCE, voltaje colector emisor, es la mitad del VCC, voltaje de la fuente. En este caso es 12 voltios. La mitad de 12 voltios, 6 voltios. Esto para garantizar que nos encontramos en la mitad de la zona de amplificación y tener un beta eh, correcto, digamos. Ya. Ahora vamos a comprobar los cálculos del Proteus, las mediciones del Proteus con cálculos mediante el método exacto, aplicando Thevenin. Ya. Primero que nada, para que el voltaje colector emisor me saliera a la mitad del voltaje de la fuente, VCC, eh, y mi beta valga 273, en mi potenciómetro primero tuve que ajustarlo al 93%, yéndose el 93% y quedándome con el 7% de 680K. Y el 7% de 680K es 47.6K. Ya. Después de redibujar el circuito, apliqué Thevenin en el punto de la base. Hallé el voltaje Thevenin, hallé la resistencia Thevenin y redibujé el circuito. Básicamente me queda el punto, el voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin. El resto se fue. Ya está. Redibujo el circuito. El circuito de Thevenin, el punto, de ahí, el punto que es la base. De ahí redibujo el transistor y aplico ley de voltaje de Kirchhoff en esa malla, base emisor. Como ya conozco, el voltaje Thevenin es 2 voltios más o menos, resistencia Thevenin 19K, voltaje base emisor 0.7 voltios. La corriente emisor yo sé que es la de la base, pero por beta más 1. Y también conozco el beta, que es 273. Eh, Me queda una ecuación que depende solo de la corriente base. Despejo y tengo un valor de 3 microamperios. Le multiplico por el beta, que es 273. Y tengo la corriente colector, que es 0.83 miliamperios. Como beta mayor a 50, entonces corriente de emisor es casi igual a la corriente colector. O sea, la corriente emisor también es 0.83 miliamperios. Voltaje de la base menos voltaje de base emisor menos la caída en el voltaje de base emisor es igual al voltaje emisor. Como ya para eso primero debo hallar el voltaje emisor. El voltaje emisor es ley de Ohm, resistencia del emisor por corriente del emisor. Pero la corriente emisor la hemos hallado hace rato, 0.83 miliamperios. Y multiplicamos por 1.9, me queda 1.58 voltios. Voltaje emisor. Voltaje emisor lo reemplazo acá, voltaje base emisor también. Y hay un voltaje a la base, 2 voltios. Ya. Eh, en el colector 12 voltios menos la caída en 5.1K menos la caída de voltaje en 5.1K me da el voltaje colector. Eh, pero la corriente colector ya la conozco también. Así que
despejo y tengo el voltaje colector de 7 voltios. El voltaje colector emisor sería el BC menos BE. El BC lo acabo de hallar, 7 voltios. El BE también 1 voltio. Y al final me queda que el BC es 6 voltios. Ya hallé las 3 corrientes, los 3 voltajes, base colector emisor. Y estos 2 voltajes, base emisor, colector emisor. Y el beta. Y coincide con el Proteus. Los mismos valores, bueno, aproximados, parecidos. Y eso es todo. Gracias.